revisar cómo también esa parte interior ya de la molécula ha ido desarrollando para generar nuevos productos, para mejorar algunos tipos de semillas y otros procesos. Es así que vamos a iniciar con un video que vamos a revisar sobre la Revolución Verde. Entonces les pedimos que pongan atención en el siguiente video. La agricultura fue uno de los factores que permitieron el desarrollo de la cultura egipcia. En Egipto se construyeron diques, embalses, esclusas y canales para controlar las aguas del río Nilo y cosechar cereales, hortalizas, legumbres, frutas, forrajes y plantas oleaginosas. La topografía de Grecia hizo necesario instalar drenajes y colonizar los territorios más aptos para la agricultura. Los griegos cultivaron la vid y el olivo y utilizaron el arado metálico y el estiércol como fertilizante. En la Edad Media se introdujo el molino de viento. Los campesinos utilizaron la rastra, la guadaña y el arado de reja plana y junto con la vid cultivaron la avena, el centeno y algunas legumbres. Poco a poco se generalizó el uso del molino de agua, de la rotación trienal de cultivos y de los animales de tiro. En el siglo XVIII, Gran Bretaña revolucionó las técnicas de cultivo. En esta época también se mejoró la fertilidad del suelo gracias a la alternancia de los forrajes y las legumbres con el cultivo de cereales. Un siglo más tarde se descubrieron los abonos artificiales, al tiempo que se generalizaba en Europa el uso del arado con pala giratoria y la mecanización del campo. Ya en el siglo XX, la Unión Soviética creó granjas estatales y colectivas para reorganizar la producción. La aplicación de fungicidas, insecticidas y abonos artificiales en esta centuria supuso un aumento en la rentabilidad de las tierras. La utilización del tractor permitió reducir el número de trabajadores necesarios para las labores agrícolas. En las últimas décadas, las nuevas técnicas agrícolas, como el riego por aspersión o por goteo y el cultivo intensivo en invernaderos, han implicado un notable aumento de la producción. Muy bien, estimados estudiantes, entonces vimos esta primera etapa o esta primera transición en la que inicialmente solamente había capital, trabajo y recursos y los rendimientos eran básicamente iniciales, se mantenían en el tiempo y más adelante ya empieza a insertarse la tecnología en esta fórmula, ya no es solamente capital, trabajo y recursos, sino además entra una fórmula nueva que es la tecnología. La tecnología entonces permite aumentar los rendimientos por hectárea en la parte agropecuaria, los cultivos, el uso de abonos, el uso de insumos, el uso de plaguicidas. Todo esto permite que la zona agropecuaria, la producción agropecuaria, entonces aumenten esos rendimientos por hectárea y puedan aumentar entonces la productividad. Esta es una primera parte que quiero que ustedes tengan en cuenta, que hace de alguna manera una explicación de por qué nosotros podemos llegar un poco más adelante a la agroindustria. Nos falta ver el tema de la biotecnología que hace parte de esta revolución verde, pero ya lo vamos a ver un poco más adelante. No sé, Adriana, qué otros comentarios tengas al respecto. Gracias, David. Con relación a lo que es la biotecnología, podemos incursionar en este tema diciendo que la biotecnología no es una ciencia como tal, es más un sector interdisciplinario, donde se involucran varias disciplinas. La biotecnología como tal ha sido aplicada al sector tanto de alimentos como al sector de bebidas, al sector farmacéutico, al sector de cosméticos. Un ejemplo del uso de la biotecnología es algo tan simple como los procesos del pan. El proceso del pan es un proceso de fermentación donde se utilizan también ciertas levaduras para hacer procesos. Asimismo, el uso de microorganismos ha ido evolucionando. ¿Qué sucedió? Hay ciertos microorganismos que en un momento dado pueden ser perjudiciales, pero el uso de la biotecnología ha hecho que se clasifiquen ciertos microorganismos y sean utilizados para nuestro bien. Por ejemplo, el caso de los vinos, el caso de la cerveza, el caso de la misma generación del biogás, donde se ha trabajado y donde se ha estudiado tanto los microorganismos para que vayan haciendo su desarrollo. Pero asimismo, la biotecnología hace referencia a todos esos aspectos de los genes, de la parte molecular, es muy específica, es muy puntual. En algunos casos ha sido cuestionada porque de alguna forma se empieza ya a manipular la célula, el ADN. Sin embargo, ha hecho que esto vaya evolucionando y que la agroindustria no se constituya simplemente en el extraer una materia prima, sino procesarla, adaptarla y hacer que también se puedan extraer unos componentes mucho más finos. De la agroindustria, entonces, el hecho de
procesar esos almidones y convertirlos en unos productos más ricos, ha hecho que la biotecnología vaya desarrollando. Y es así como la biotecnología va implicada en todos los procesos y en las transformaciones. En ese sentido, y para que ustedes tengan más claridad, vamos a ver a continuación un video sobre biotecnología. La biotecnología. La biotecnología son los métodos y técnicas que utilizan organismos vivos como células, virus, bacterias, levaduras o parte de estos para crear nuevos productos, transformar organismos, hacer investigaciones científicas y detectar y tratar enfermedades. La biotecnología no es algo reciente. Esta se utilizaba hace miles de años. Los habitantes de Egipto, China y Babilonia desarrollaron la fermentación. Este fue el primer proceso biotecnológico creado por el hombre. Gracias a este se logró obtener bebidas como la cerveza y el vino. Otros productos biotecnológicos son el pan, el queso y el yogurt. La biotecnología se ha modernizado y ha cambiado mucho desde aquellos tiempos. Esta requiere ahora de conocimientos interdisciplinarios en áreas como la biología, química, medicina, microbiología, genética, entre muchas otras. La biotecnología tiene muchos usos, como por ejemplo, en la agricultura, ayuda a producir cosechas libres de insectos, alimentos más nutritivos y vegetales y frutas con nuevas características. Además, en la veterinaria se pueden obtener razas de animales mejoradas. En la medicina, nos ayuda a diagnosticar y tratar enfermedades, detectar desórdenes genéticos, crear nuevas drogas y estudiar más a fondo el mundo que nos rodea. Muy bien, estimados estudiantes, entonces veíamos en el video cómo la biotecnología lo que permite es entonces esa transformación de organismos de manera genéticamente modificadas, alterando un poco la estructura del ADN, pero más allá de eso, de la parte técnica, lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es algo muy importante y es el predominio del conocimiento, para que ustedes tengan en cuenta que en esta nueva época el predominio del conocimiento es muy importante porque en esa cadena agroindustrial no nos encargamos específicamente del proceso productivo de la parte agropecuaria en la primera parte, pero sí es importante entonces tener en cuenta que toda esta cadena agroindustrial no es solamente producir y hacerlo eficientemente, sino hacer un uso complejo del conocimiento, tenerlo. Por eso es muy importante los centros de investigación para poder nosotros ser competitivos ante los productos que están sacando otros países. Entonces eso es para que ustedes lo tengan en cuenta, que para un gran desarrollo agroindustrial tienen ustedes que tener en cuenta que tienen que ser productivos y además tienen que hacer un uso eficiente del conocimiento. Los dejo entonces con Diana para ir con una actividad de aprendizaje. Bueno, para concretar también conceptos de la biotecnología, un ejemplo para ustedes que puede ser claro, en Colombia nosotros tenemos la palma de aceite. Uno de los trabajos que ha hecho la biotecnología es con relación a las semillas. Por ejemplo, para extraer aceite, ¿nosotros qué necesitamos? La parte de la pulpa del fruto como tal. La biotecnología que ha hecho, el fruto como tal al interior tiene una semilla que es más pequeña, pero que no nos interesa para el caso de la extracción de aceites. Puede ser que sirva para otros procesos. En este caso, en CODAS y CESAR se ha trabajado sobre las semillas modificadas, que han hecho que el fruto tenga el mismo tamaño, pero una semilla más pequeña. ¿Esto qué implica? Que haya mayor pulpa, de la cual se pueda extraer mayor materia prima. ¿Qué es lo que interesa de ese proceso? Es que el fruto como tal nos genere mayor aceite. Esa es una forma de utilizar la biotecnología. Otro ejemplo puede ser las modificaciones que se han hecho a las semillas para, por ejemplo, que sean resistentes a ciertos tipos de plagas. El hecho de que se procesen ciertos productos, en el caso de la caña que nos interesa, extraer el azúcar. Y una cosa muy importante que debe tener la caña es altos grados Brix. Cuando hablamos de grados Brix es que tengan altos sólidos solubles totales, es decir, que el contenido de azúcar en esas cañas sea mucho más alto. ¿Qué se puede hacer en ese proceso? También se hacen modificaciones de tal manera que se aumenten los sólidos y disminuya el porcentaje de agua. En ese sentido, se hacen más eficientes los procesos. Esos son algunos de los ejemplos de la biotecnología. Lo importante es que nosotros miremos cómo una de las formas de aplicar valor agregado es el uso de la biotecnología. La biotecnología entonces es el uso eficiente de ciertos microorganismos o de ciertos componentes biológicos que hacen que estos procesos sean más eficientes. Bueno, para continuar vamos a desarrollar una actividad. Los invito a ver la siguiente diapositiva.
la actividad de aprendizaje que vamos a realizar en esta sesión hace referencia a que queremos que ustedes resuelvan dos interrogantes. El primero es, ¿de qué manera la Revolución Verde y la biotecnología han permitido avanzar en el desarrollo rural colombiano? Y el segundo interrogante es, ¿cuáles son algunas de las consecuencias en su municipio que ha traído precisamente el uso de esta biotecnología y de la Revolución Verde? Tenemos entonces para esta actividad 5 minutos, esperamos que ustedes contesten a estos interrogantes y a través del foro nos envíen sus respuestas para poderlas discutir. Entonces les recuerdo, tienen 5 minutos y por favor es importante sus respuestas. Gracias.
Muy bien, estimados estudiantes, entonces estamos un poco preocupados porque ha pasado los 5 minutos y no hemos recibido ninguna respuesta. Es importante entonces que nos reporten de los centros asociados que estén asistiendo los estudiantes, quiénes son los estudiantes que están, cuántos, para nosotros poder saber específicamente quiénes y de dónde están haciendo la asistencia en el día de hoy. Vamos a continuar entonces haciendo, si tienen, también les recomiendo, si tienen ustedes un poco las respuestas, pues igual las pueden ir enviando y las vamos comentando si de pronto es que el tiempo ha sido muy corto. Sin embargo, lo que nosotros queríamos que ustedes vieran un poco era que ustedes se dieran cuenta cómo era esa producción agropecuaria en sus regiones antes y cómo es ahora, si de pronto ustedes están en algunas de las regiones que el proceso realmente de la tecnología y la revolución verde ha implementado, si no, cómo eso ha cambiado entonces las costumbres, los usos, las formas de trabajo, la relación de las personas con la producción agropecuaria, era un poco lo que nosotros queríamos que ustedes nos contaran. Habiendo dicho eso, entonces recalco que es muy importante que ustedes tengan en cuenta que un productor agropecuario que no esté de alguna forma tecnificado en cuanto a los procesos de revolución verde y que no haga uso del conocimiento, pues de alguna manera no va a poder ser competitivo, y eso es para que ustedes los tengan en cuenta, porque ustedes van a llegar a ser tecnólogos en gestión de empresas agroindustriales y un poco parte de la asesoría o del rol que tienen ustedes en esas empresas, inicialmente pecuarias, porque ustedes van a ver es la cadena agropecuarias, pero más adelante agroindustriales, es ese un poco, que tengan en cuenta el conocimiento y que tengan en cuenta todos esos procesos de tecnología. Entonces vamos a resumir un poco qué era lo que habíamos dicho hasta el momento y cómo entonces es todo este proceso de innovación tecnológica para pasar de la agricultura a la agroindustria. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Como ustedes están viendo entonces, esta diapositiva lo que hace es un poco resumir esas etapas del desarrollo técnico que permiten pasar de lo agropecuario a lo agroindustrial. En primera etapa entonces nosotros vimos que era solamente lo agrario, estaba relacionado con saber cultivar, saberlo hacerlo bien, pero no había unos incrementos en la producción. En un segundo momento, que fueron de los que trataron un poco los videos, es que ya se aplica tecnología e insumos y a bienes de capital. ¿De qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de fertilizantes, estamos hablando nosotros de plaguicidas, estamos hablando nosotros de técnicas de riego para aumentar un poco la productividad por hectárea, para que ustedes lo tengan en cuenta, y del uso de la maquinaria que permite hacer esto. Y en un tercer momento, que es un poco más actual, ya se mezcla esa tecnología de insumos y bienes de capital con la biotecnología, que ya era lo que les explicaba también la profesora Adriana con los ejemplos concretos, y es un poco ese uso de la genética molecular para poder entonces transformar los organismos y poderlos hacerlos de pronto resistentes a las plagas o con unas características físicas que permitan entonces hacer un producto exportable. Y otra cosa que quiero que ustedes tengan en cuenta es que todas estas etapas del desarrollo tecnológico tienen unas implicaciones tanto en la producción agropecuaria, que es la parte primaria, y también en la agroindustria, que hace parte del proceso de industrialización. En esta parte tiene también unas implicaciones, también en la comercialización, porque ya hay una serie de normas que vamos a ver un poco más adelante, que ustedes han visto en el otro curso también, que les implican a ustedes que tienen que cumplir con estas normas para poder comercializar sus productos, para poder distribuirlos, y algo muy importante que es en lo que ustedes también se van a enfocar, y es en la organización empresarial. No solamente entonces esto implica la producción primaria, sino la producción secundaria, como tiene que ver con la industrialización y también con la producción, con la organización de la empresa. Entonces esto es un poco lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, y me gustaría que entonces ya vimos cómo la parte agropecuaria hay como una transformación tecnológica que permite entonces llegar a la revolución verde, a un aumento de la productividad. Pero me gustaría, Adriana, que me comentaras desde la agroindustria. Entonces ya recibimos entonces unas materias primas con una calidad importante, hemos aplicado entonces digamos unas técnicas ya de revolución verde, y cómo la agroindustria entonces hace uso en esos procesos que tú conoces de la agroindustria, cómo haría uso entonces de la tecnología en esto que estamos diciendo. Bueno, gracias David. La tecnología ha hecho que la agroindustria vaya evolucionando. Recuerden que la agroindustria como tal es el eje dinamizador de la integración de los sectores primarios con el sector secundario, que es la transformación y la comercialización. ¿Para qué? Para que precisamente se acondicionen todos estos procesos biotecnológicos,
tanto del sector agrícola como la parte de frutas, hortalizas, tubérculos, con la parte también pecuaria, con la parte pesquera, donde ya hay una importante producción agroindustrial con destino a satisfacer unas necesidades, ¿no? Y llevarlo siempre a generar un valor agregado. El uso de la tecnología ha hecho que principalmente se genere valor agregado y se cumpla una de las características de la agroindustria. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. En la diapositiva vamos a encontrar que la agroindustria, recuerden, cumple 5 funciones importantes. La primera es la integración. Cuando hablamos de integración, hacemos referencia a que puede haber una integración vertical u horizontal, que implica la participación de los agricultores en las empresas productivas, bien sea como socios de las empresas o mediante la agricultura por contrato. La integración entonces va a implicar la asociación y la organización de las empresas desde los agricultores, pero enfocándola desde una capacidad de negociación. El siguiente, eslabón en esta cadena es el valor agregado. El valor agregado se genera precisamente aplicando biotecnología, aplicando tecnologías de punta o aplicando tecnologías que de alguna forma aumenten el valor en la materia prima. Por ejemplo, la selección, la clasificación, en la parte de aplicación de atmósferas controladas, los empaques, y procesos más específicos como es la extracción de diferentes tipos de productos. Ese valor agregado hace que se caracterice y que de alguna forma la integración sea válida. La siguiente parte, y cuando ya tenemos un producto con un valor agregado, es importante el control de calidad. El control de calidad tanto de las materias primas como del producto terminado. El mejoramiento de la calidad hace de alguna forma que los mercados sean mucho más exigentes y que sean más competitivos. Es decir, en este sentido es que nuestra labor cobre importancia para que nosotros podamos llegar al consumidor con productos de calidad. La siguiente parte es el manejo de subproductos. Recuerden que en todo este proceso de generación de valor agregado se generan subproductos que, si no se tratan, van a llegar ¿a dónde? A los ríos, a los suelos y van a generar contaminación. Es por eso que la agroindustria también tiene que enfocarse tanto a la materia prima inicial como al producto terminado. Y finalmente, que debe ser específica de cada región. Entonces, en esa parte debemos verificar que es importante que la agroindustria aproveche, adopte, aplique, genere o gestione tecnología para generar valor agregado. Bueno, tenemos aportes de nuestros estudiantes. Juan Carlos Sierra opina sobre la biotecnología y dice que los avances son significativos ya que ha permitido que se aprovechen todos los recursos genéticos para producir más alimentos para la sustentación de la población. Las consecuencias son las posibles enfermedades y contaminación que se genera por los químicos que se utilizan. Estamos de acuerdo con Juan Carlos, es cierto, la biotecnología ha hecho precisamente que los recursos en cuanto a la parte de alimentos sean más eficientes. Es cierto que todo va hacia la sustentación de la alimentación, de ciertas necesidades del ser humano, y una cosa importante que está hablando y que tiene mucho que ver con el manejo también de subproductos y con el manejo de la tecnología que nosotros apliquemos es la posibilidad de la contaminación. Recuerden que una parte muy importante en el sector agroindustrial es precisamente generar valor agregado siempre bajo un concepto de sostenibilidad. Dos tipos de sostenibilidades. Una, la económica, que hacen que el proceso sea eficiente, pero también una muy importante que es la gestión ambiental. En muchos casos, por ejemplo, en la parte de producción agrícola, esa misma revolución verde hizo que se vinieran cambiando los sistemas. Resulta que cuando hubo la revolución industrial se utilizaban plaguicidas, se utilizaban cierto tipo de alimentos que hacían más eficiente la producción. Pero fueron 10 o 15 años después que se evidenciaron las consecuencias. En la parte de los procesos agroindustriales, cuando queríamos generar valor agregado para dar mayor vida útil, al inicio se utilizaban muchos aditivos, por ejemplo, ácido ascórbico, que no era tan complicado, pero también se utilizaron nitratos, nitritos y otro tipo de elementos que, por una parte, generaban valor agregado porque generaban mayor vida útil, pero que también empezaron a tener problemas. Es por eso que la agroindustria tiene que irse adaptando y ha ido evolucionando. Ahorita se habla de una agroindustria mucho más limpia, en la que se quiere es que los productos cumplan ciertas características de calidad en cuanto a producción, que satisfagan ciertas necesidades, pero que generen menos daños. Recuerden, muchas de las enfermedades que se han encontrado en el ser humano tienen mucho que ver con nuestra alimentación.
Es por eso que la responsabilidad de nosotros como gestores agroindustriales está también en identificar el tipo de tecnologías y mirar las que mayor se adapten a esos procesos. Entonces, el profesor David también nos va a comentar con respecto a el uso de la biotecnología y cómo ha ido evolucionando en el sector agroindustrial. Bueno, estimados estudiantes, un poco lo que nosotros queremos que ustedes vayan teniendo en cuenta es como la participación que acabamos de escuchar, que ustedes tengan en cuenta que no solamente se trata del proceso productivo agroindustrial que vaya en el segundo sector, en el segundo sector económico que es la industria, sino que ustedes tengan en cuenta desde atrás cuáles son las transformaciones que han ocurrido y no solamente cuáles son las transformaciones en la producción primaria, es decir, en la agricultura, sino además cuáles son las consecuencias, como ya nos mencionaba la profesora Adriana, las consecuencias del uso de la biotecnología, tanto positivas como es el aumento de la producción y en tanto así el aumento también de la alimentación mundial, pero las consecuencias también de alguna forma negativas que están como en proceso de investigación científica y algunas ya se han descubierto, y es como este proceso de alimentación puede de alguna manera impactar la salud de los consumidores, para que ustedes tengan en cuenta entonces que hablamos siempre en esta clase, que es una clase introductoria, de todo el sistema agroindustrial, desde la producción primaria, la producción secundaria, agroindustria específicamente, quiero siempre que tengan en cuenta esa división, y la tercera parte que sería ya el consumidor. Entonces vamos otra vez con Adriana, que tiene algunos otros comentarios que hacernos. Bueno, tenemos otra participación de Zipaquirá. Javier Orlando nos escribe lo siguiente: la biotecnología ha permitido desarrollar en el país mejores y más resistentes cultivos. También se ha avanzado en la creación de fungicidas que no afecten al ser humano y que sean amigables con el medio ambiente. Es cierto, en este sentido la biotecnología también ha hecho cosas importantes. El uso, por ejemplo, de los microorganismos para la generación de biofertilizantes ha hecho también el buen uso y eficiente de la biotecnología. Inicialmente, cuando se trabajaba, por ejemplo, para aprovechar los subproductos, se hablaba de abonos orgánicos. Resulta que los abonos orgánicos también han ido evolucionando. Al inicio, lo que nos ayudaban o lo que nos aportaban era acondicionar el suelo. En este uso de la biotecnología se ha utilizado, por ejemplo, microorganismos, micorrizas y otros elementos que han hecho también que estos procesos sean más eficientes. El abono orgánico puede llegar a durar en su proceso de decomposición 9 a 12 meses. ¿Qué es lo que ha hecho la biotecnología? Aprovechar los microorganismos, ¿para qué? Para acelerar ese proceso y que mediante las temperaturas y los diferentes procesos también sea más eficiente esta parte del desarrollo agroindustrial. Entonces, es bueno que todo este uso de tecnologías hacen que también haya mayor eficiencia en los procesos agroindustriales. Es cierto que hay otros procesos biotecnológicos que todavía siguen siendo cuestionados porque están en procesos de desarrollo, pero que han ido evolucionando y que se han ido adaptando a las necesidades precisamente del sector agroindustrial, enfocados hacia las necesidades del consumidor. En ese sentido, esto es a grandes rasgos. Hay mucho que trabajar en biotecnología, en la parte de tecnologías de punta, pero es bueno que nosotros también vayamos enfocando cómo la revolución verde o cómo la tecnología ha ido impactando a nuestros sectores. Recuerden que tienen dos tareas importantes. La primera, y que la dejamos en la clase anterior, que es que vayan, para nosotros importantes, que vayan identificando los tipos de agroindustrias que están en su sector y por ahora que lo vayan integrando. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Empezando con que identifiquen las agroindustrias, a medida que vayamos avanzando en las sesiones, ustedes vayan integrando cada sesión, cada aspecto al desarrollo agroindustrial de su región. Bueno, profesor David. Bueno, estudiantes, entonces ya les hacía también la recomendación la profesora Adriana de cómo la biotecnología y también con la participación de ustedes tiene diferentes implicaciones. Recuerden ustedes en nuestras clases pasadas, tanto de ética como de desarrollo sostenible, las recomendaciones que nosotros les dábamos, ¿no? El problema no es necesariamente la tecnología en sí misma, sino el uso, la aplicación y las consecuencias. Y en la clase de desarrollo también vean ustedes cómo la agroecología también hace parte también de una de las soluciones, entendiendo uno cómo funciona el sistema, el ecosistema y cómo estas soluciones tecnológicas pueden ayudar un poco a dar soluciones sostenibles, no solamente en términos productivos, sino también en términos sostenibles y para la mejor calidad de vida de las poblaciones. Recuerden, es un poco lo que quiero que esta clase tenga en cuenta. No es solamente producir eficientemente, producir grandes cantidades, transformarlas de la mejor manera y venderlas, sino tener en cuenta un poco cuáles son esas consecuencias. Habiendo dicho esto,
me gustaría también recomendarles, antes de cerrar esta primera sesión, porque vamos a tener la siguiente sesión para ir un poco avanzando en las transformaciones institucionales que los vamos a ver más adelante, pero me gustaría recomendarles a ustedes o recordarles que hagan uso ustedes del aula virtual de aprendizaje. Recuerden ustedes que para cada sesión hay una actividad de aprendizaje. Recuerden ustedes que queríamos que hagan ustedes unas reseñas críticas inicialmente. Ahí está, en el aula virtual está diseñada qué es una reseña crítica, cómo ustedes pueden abordar el texto y qué es lo que tienen ustedes que responder. No se les olvide entrar al aula, además que tenemos unos espacios de tutorías que también ustedes los revisen, que son importantes que tengan en cuenta los espacios de tutorías, no los pueden dejar ustedes pasar. Entren, lean las lecturas, hay bastante trabajo que tienen que hacer porque ustedes solamente están viendo en este trimestre, están viendo esta clase y la clase de políticas de desarrollo, entonces les hemos preparado bastante trabajo para que no se dejen atrasar, que va pasando el tiempo y esta semana se pasan muy rápido, entonces para que se pongan al día. Por otro lado, también me gustaría conocer si en algunos centros asociados hay personas que todavía no hayan realizado el proceso de matrícula, para que por favor por este medio también del foro de esta clase nos informen quiénes son los que faltan, para que nosotros conozcamos realmente cuáles son los estudiantes y cuáles tienen problemas, digamos, de que no puedan acceder al aula virtual o que no tengan el módulo escrito, que queremos saber entonces quiénes les hace falta esto. Y esas son las recomendaciones entonces que tenemos por ahora que hacerles. Entonces, no sé, Adriana, si hay alguna otra participación de los estudiantes. No, estamos pendientes precisamente de la participación de Rubén, de Mónica, de Claudia, de Tuluá, Valledupar, Barranquilla. Estamos pendientes, es muy importante que participen con nosotros, que también vayamos construyendo estos conceptos, que vayamos dimensionando cómo ustedes van conceptualizando la parte de la agroindustria. Recuerden que el valor agregado tiene mucho que ver con la aplicación de las tecnologías. La biotecnología es una de las formas de aplicar valor agregado, pero recuerden, por ejemplo, que nosotros aplicamos valor desde el mismo hecho de la selección de la materia prima. Por ejemplo, el caso de la papa. La papa es uno de los productos agroindustriales muy importantes. En Colombia existen en municipios fuertes producciones como Cundinamarca, Antioquia, Boyacá y Nariño. Es una agroindustria que hasta ahora está evolucionando. Uno de los grandes problemas que tenían era precisamente la falta de la aplicación de la tecnología. Si ustedes recuerdan, hasta hace algunos años, en el caso de la papa ni siquiera se clasificaba. ¿Ustedes qué encontraban? Simplemente que se distribuía en bultos, donde ni siquiera se limpiaba, se seleccionaba, ni siquiera se clasificaba. Ahora ya por lo menos se ha ido evolucionando, pero es una de las cadenas que todavía hay que trabajar. ¿Por qué? Mientras en otros países, por ejemplo Perú, es muy fuerte en la agroindustria de la papa. Ellos tienen muchas variedades de papa, ¿sí? Mientras nosotros tenemos solo algunas variedades, ellos ya han ido construyendo, no solo en la parte de la evolución de la papa, sino también en la aplicación de la biotecnología. Ya no solo es seleccionarla, clasificarla, sino, por ejemplo, de la papa se puede extraer almidón, se puede extraer otros productos muy importantes, como algunas bebidas fermentadas. Se puede extraer también alimentos para animales. Entonces, en ese sentido ustedes pueden encontrar que la biotecnología, el uso de las tecnologías, la selección, la clasificación pueden generar valor agregado. Entonces, es muy importante para nosotros su opinión. Gracias.